y a mis dos colegas, tanto al doctor Mata y sobre todo al doctor Bravo, que es un placer siempre, pues, oye, poder trabajar con ustedes. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación y bueno, vamos a ver si funciona, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a hablar sobre electroencefalografía avanzada. Mi nombre es Samuel Hernández, yo trabajo en el Hospital de la Candelaria en Tenerife, en España. Y bueno, esto es un tema que apasiona muchísimo. A lo largo de lo que es el desarrollo de la civilización han habido tres grandes acontecimientos que lo ha cambiado absolutamente todo. El primero de ellos fue lo que es el desarrollo del fuego, que nos permitió a todos, pues, sobrevivir. El segundo gran acontecimiento fue lo que es la lectura y la transmisión de conocimiento, que hizo que estos conocimientos se pudieran transmitir de unas generaciones a otras. Pero hay una tercera gran revolución. Esa tercera gran revolución es el desarrollo de la tecnología, que hemos llegado a un punto en el cual somos capaces de mirarnos incluso a nosotros mismos. Sería muy incauto decirnos qué será lo próximo, pero fíjense ustedes hasta qué punto estamos llegando, que hoy nos invitan para hablar sobre lo que es la electroencefalografía en el ámbito de la anestesia. Sobre ese tema es sobre el que voy a hablar y así pues también doy la bienvenida a todos los asistentes que estéis ahí detrás observando la ponencia. Miren, la cartelera del día se compone de tres grandes. Vamos a hablar, lo primero, de si necesitamos un monitor, un paso adelante, y hablaremos de lo que es la final de partida. Empecemos, pues, por si necesitamos un monitor. Cuando uno se pregunta si necesitamos tener un monitor de profundidad anestésica, primero tenemos que ver los datos que tenemos. Si nos fijamos, hay muchísimos estudios, pero el despertar intraoperatorio, cojas el estudio que cojas, oscila entre un 0,07 hasta un 0,18. Podría parecer que son datos pequeños, pero en cualquier hospital donde se haga más de 20.000, 30.000 intervenciones al año puede suponer un problema. Y un problema que, como nos dice el NAP5, que cuando una persona tiene un despertar intraoperatorio, el 40% quedan con secuelas graves y un 20% con secuelas no tan graves, pero secuelas al fin y al cabo. Por lo tanto, lo que es el despertar intraoperatorio es una cuestión tremendamente importante. Yo creo que en ese aspecto todos mis colegas estarán de acuerdo conmigo, pero seamos realistas, necesitamos un monitor. Es que yo necesito un monitor para saber que un paciente está dormido. Mal andamos si a un anestesiólogo le dices que necesita un monitor, porque no es cierto. Pero es que no solo sirve para eso. No solo sirve para saber que el paciente está dormido, no, me da otros beneficios. Entre esos beneficios, lo que se traduce el primero de todo es que cuando utilizamos esta monitorización, vamos a tener anestesias muchísimo más rápidas. El paciente se despierta hasta un 40% más rápido que si no lo guiáramos con estos monitores, con otra serie de ventajas, como son la reducción de los tiempos en las unidades de recuperación posoperatoria y también reducen lo que es las náuseas y los vómitos. Pero no solo eso, también influye en la morbimortalidad de los pacientes porque puede reducir el delirio posoperatorio y el deterioro cognitivo. En este trabajo que presento tiene hasta significación estadística. Ahora bien, ¿cómo conseguimos este beneficio? ¿Cómo se consigue este beneficio? Pues miren, a nosotros tradicionalmente, cuando estos monitores comenzaron a funcionar, se nos dijo lo siguiente. Se nos dijeron, señores, esto es como un vuelo en avión. Tenemos dos grandes valores que no debemos de superar. Por un lado tenemos el valor de 50 y por otro lado tenemos el valor de 25. Si vas por encima, puedes tener un despertar intraoperatorio y si vas por debajo, pues puede tener deterioro cognitivo porque está muy profundo. ¿Y qué hacíamos nosotros? Vamos al monitor de SedLine, vemos el valor numérico, decimos 36. Este paciente está perfectamente dormido. Sin embargo, ¿puede ser eso cierto? ¿Puedo yo decir, por ejemplo, que un paciente que tiene 75 latidos por minuto, el paciente pueda tener un ritmo cardíaco normal? Porque a lo mejor va y no. A lo mejor te encuentras, pues, que si te fijas en la onda, es completamente distinto. Y lo mismo pasa en el cerebro. El cerebro no es solo un número, tenemos mucha más información que hay que integrar para conseguir los beneficios que decíamos al principio, como era
la reducción del tiempo de anestesia, la reducción de náuseas y vómitos, entre otros beneficios. Los monitores nos brindan mucha más información, como podéis ver ahí. Para empezar, el electroencefalograma y la matriz de densidad espectral. Permítanme ustedes que hagan un pequeño avance de cada uno de ellos. Miren, yo entiendo que ustedes me puedan decir que ya bastante compleja es vuestra vida para que un señor desde España os diga a ustedes que tenéis que estar pendientes de la electroencefalografía. Pero sin embargo son 5 cosas lo que hay que saber. No es nada complejo, es una cuestión de dedicarle y práctica. Hay 5 tipos de ritmos que vamos a encontrar en función de los hercios que tiene. Tenemos el ritmo delta, teta, alfa, beta y gamma. ¿Qué es esto de los ritmos? Miren, ¿qué es? Lo primero vamos a ver lo que son los hercios. Los hercios son el número de ciclos que hay en un segundo. Imaginaos, esta tira de electroencefalografía. Yo cojo, señalo un segundo, lo amplío, cuento cuántos ciclos hay. Fijaos, hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ciclos por segundo. Por lo tanto, serían 10 hercios, que estaríamos en que se trata de un ritmo alfa o estaría en lo que es la banda de frecuencia alfa. Entonces, ¿cuáles son las que vemos en el paciente? Depende. El paciente, si está despierto, lo que vamos a encontrar es actividad de alta frecuencia. Si el paciente está bajo anestesia general, vamos a observar actividad de baja frecuencia. Por lo tanto, ¿cuál es la actividad de alta frecuencia? Actividad gamma o beta. ¿Cuál es la actividad de baja frecuencia? Delta, teta, alfa. Estas son las 3 cosas que hay que saber identificar. Entonces, fijaos ustedes, delta, alfa, gamma, beta para cuando el paciente está despierto. Miren algunos ejemplos. En el caso del delta es muy fácilmente identificable porque contamos y solo aparece un ciclo por un segundo. En el caso del teta, ya cuando cuentas aparece entre 4 y 8 ciclos por segundo. ¿Cómo es el alfa? El alfa es, como dijimos antes, entre 8 y 12 hercios, es decir, ciclos por segundo. Y el beta es entre 13 y 25 hercios. Un poquito ya más complicado de contar. Sin embargo, por ejemplo, el gamma, que tiene más de 25 hercios, aunque es prácticamente imposible de contar, sí es verdad que es muy fácil de identificar visualmente. Todo esto suena muy bonito. Ustedes pueden decir, oye, esto es así en la vida real, porque claro, en la vida real puede que te encuentres un predominio delta, puedes que te encuentres un predominio alfa, pero lo habitual es que todo se sume, que se sume y forme un complejo que haga que, oye, que tengamos que interpretar qué es lo que vemos ahí. Y para verlo hay una serie de trucos que nos facilitan. Miren, ¿cómo vemos nosotros qué ritmo hay ahí? Fijaos, hay una serie de trucos para identificarlo. En el caso de los delta, se observa cómo sube y baja. Fijaos esa onda que sube y baja. En el caso de los alfa, se ven como esas espículas que vemos ahí. Y el teta se ve como esa morfología un poquito más cuadrada, que no es cuadrada, sino que parece, ¿de acuerdo? Así es como se identifica el delta, el alfa y el teta. Miren, fijaos algunos ejemplos. Un paciente que tiene un estado de hipnosis adecuada, en el cual vemos que en todas las tiras de electroencefalograma vemos actividad alfa y actividad teta. Fijaos ya si un paciente un poquito más profundo, que tiene actividad delta. Fijaos que en ese electroencefalograma vemos actividad delta por todos lados, también se ve alfa y también se ve teta. ¿Qué pasa si profundizamos más al paciente? Que entramos en lo que se conoce como patrón de brote-supresión. Es un patrón de inactividad cerebral que no es aconsejable. ¿Por qué? Porque evidentemente es deleterio para nuestra actividad cerebral. De hecho, hay autores, como puede ser Miguel Delibes, que él decía que en quirófano entró una persona inteligente y salió un lerdo, es decir, por un problema de deterioro cognitivo. Esto es una situación que, si aparece, hay que evitarla, ¿de acuerdo? Hay que corregirla, ponerle remedio para entrar en un estado más superficial. Y ustedes me dirán, ¿vale? Yo aprendo a identificar lo que tú me dices. Lo aprendo y veo las ritmos delta, teta, alfa, pero dime, ¿sirve para algo? Pues miren dos ejemplos de quirófanos nuestros aquí. Por ejemplo, el primero. Nosotros nos fijamos en este primero y observamos que no tiene valor numérico. ¿Está este paciente dormido? ¿Sí o no? ¿Por qué no tiene valor numérico? Porque como podéis ver ahí tiene un 85% de artefacto. Pero cuando yo voy a la tira de electroencefalograma, yo veo que tiene una actividad delta, teta, alfa. Es decir, este paciente está perfectamente dormido. Se trataba de una cirugía que abarcaba la región temporal y ese artefacto pues no permitía
al monitor pues que tenga ese valor numérico. Fíjense en este otro ejemplo que presentamos aquí. En este otro ejemplo podemos decir, oye, ese paciente 75, ese paciente está despierto. Pero ya cuando veo la matriz de densidad espectral digo, oye, algo pasa aquí. Y cuando veo la tira de electroencefalograma vemos que el paciente tiene actividad delta, teta, alfa. Este paciente está bien dormido. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Fijaos en la primera línea de electroencefalografía. Aparece un artefacto que es rítmico. Esto se trataba de una cirugía en el cual los neurocirujanos estaban utilizando un dispositivo, con el Cavitron, que lo que hace es romper tejido con ultrasonido. ¿Qué valor numérico va a tener eso en cuenta? Sin embargo, con la interpretación directa del electroencefalograma es posible 2 ejemplos simples que hemos señalado aquí. Pero veamos ahora lo que es la matriz de densidad espectral. Miren, ¿qué es la matriz de densidad espectral? El objetivo de la matriz de densidad espectral es poder ver el electroencefalograma en el tiempo. ¿Y cómo veo yo esto en el tiempo? Pues sencillo. Primero lo descompongo. Pongo un eje vertical y un eje horizontal. En el eje vertical pongo la potencia. En el eje horizontal pongo la frecuencia en hercios. Habíamos dicho lo siguiente. Habíamos dicho de 0 a 4 es delta, 4 a 8 teta, 8 a 12 alfa, 12 a 25 beta, por encima de 25 gamma. Si aquí yo tuviera un paciente despierto, tendría mucho beta y mucho gamma, pero tengo un paciente dormido, tiene mucho delta y mucho alfa. Esto es difícil verlo así. ¿Qué pasa si yo le pongo color? Si yo a la potencia le pongo color, he dicho que tiene mucho delta y mucho alfa, menos teta, menos beta y nada gamma. Lo que hace el monitor es que esta imagen la va reproduciendo cada 1,2 segundos. Y para mostrarlo en pantalla, simplemente la gira. Y al girarlo, forma esa imagen que es la que veis ustedes. Que tenemos los hercios en el lado vertical y en el lado horizontal son 20 minutos de tiempo que además puedes ver desde el comienzo de la cirugía. Y por si fuera poco, también lo bueno es que tienes una información con 4 canales, es decir, que abarca las 2 regiones a nivel frontal. Cojamos una sección y analicemos brevemente qué es cada cosa. Habíamos dicho que de 0,4 delta, 4,8 alfa, teta, 8,12 alfa, y por encima ya estaría lo que es la actividad beta, en el caso de recuadro abajo, gamma. Hay una línea blanca que es el CEF 95, que me dice dónde está el 95% de la actividad cerebral. Lo ideal es que esté en una persona dormida, es decir, en el rango de alfa, es decir, en torno 12, en torno entre 8 y 13 aproximadamente, ¿de acuerdo? Si el CEF se abre, significa que se va despertando. Si el CEF se va cerrando, significa que está entrando en un estado muy profundo. ¿Y cómo es la densidad espectral en función de las fases de anestesia? Pues depende. Depende de las 3 fases que conocemos todos de la anestesia. Es decir, cuando el paciente está despierto antes de la inducción, observamos cómo hay actividad de alta frecuencia. Vemos ahí que hay gamma beta. Cuando al paciente le ponemos el propofol, ¿qué es lo que ocurre? Desaparece la actividad gamma beta y aparece, se potencia la actividad delta. Y luego se produce lo que se llama fenómeno de anteriorización, que el fenómeno de anteriorización significa que aparece alfa a nivel frontal. La actividad alfa solo existe a nivel occipital, pero con la anestesia general, esa actividad occipital desaparece y aparece a nivel frontal, y eso es lo que nosotros vemos en la imagen. Entonces, en el mantenimiento, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En el mantenimiento, lo que tienes que buscar es que tenga lo que se llama un patrón alfa-delta. El patrón alfa-delta es a día de hoy de los patrones más fiables para garantizar que el paciente esté perfectamente anestesiado. Me da igual el valor numérico que tenga, me da igual si tiene 32, 46, 58 o 15. Si tiene este patrón, está perfectamente, y es un patrón del cual se sale muy rápido, los despertares son muy rápidos. ¿Qué ocurre si despierto al paciente? Desaparece la actividad alfa, que vuelve otra vez a la región occipital y vuelve a aparecer actividad en el rango de alta frecuencia. Cada fármaco tiene su mecanismo de acción, por lo cual quiere decir que esto no es igual para todos. En el caso del propofol, sí. En el caso del propofol tenemos actividad alfa-delta, como hemos dicho en las imágenes anteriores. Pero ¿qué pasa cuando utilizamos gases halogenados? Los gases halogenados, que tienen un mecanismo de acción más global, en el cual incluye también la región talámica,
lo que ocurre es que aparece más actividad teta. Fijaos cómo en el rango teta, que en el anterior aparecía como amarillo, aquí aparece de un color más intenso. Esta imagen es típica de los halogenados. ¿Y qué pasa con la ketamina? La ketamina, que actúa a través de los receptores NMDA, se caracteriza porque aparece actividad en el rango beta-gamma, pero beta-gamma, gamma bajo, como veis ahí. Y ustedes podrían decir, ¿el paciente está despierto? No, fijaos, el resto está azul, no tiene actividad cerebral, está completamente dormido. Y la dexmedetomidina es una imagen muy similar al propofol, solo que cuando aparece alfa no se llama alfa, sino se llama ritmo sigma, porque aparece a intervalos que son entre 1 y 2 segundos. El alfa es continuo, pero cuando se utiliza la desmedetomidina es discontinuo, que es lo que se conoce como ritmo sigma. Estas son las 4 ejemplos de fármacos que se pueden utilizar en nuestro ámbito diario. Miren algunos ejemplos rápidos. Acordaos que hemos dicho que es una línea temporal de 20 minutos. Aquí yo tengo un paciente con un patrón alfa-delta. Este paciente está perfectamente anestesiado. Pero ¿qué ocurre si yo le añado un medicamento, como puede ser el óxido nitroso? Al añadirle al paciente lo que es el otro gas, ¿qué es lo que ocurre? Que se profundiza. ¿Y cómo veo que se profundiza? El alfa desaparece y el CEF tiende a irse para adentro. Le suspendo el óxido nitroso y vuelvo otra vez a su situación basal. Pero ¿qué ocurre si de repente aparece un estímulo doloroso en el paciente? Como puede ser el inicio de una laparoscopia o cualquier estímulo doloroso. Fijaos cómo el alfa desaparece y el CEF se abre hacia arriba porque se empieza a superficializar. A este paciente se le puso una perfusión de remifentanilo y volvió otra vez a su patrón alfa-delta. Estas son las imágenes que vemos con cierta frecuencia, que es un patrón de profundidad y un patrón de superficialidad. Y miren este otro ejemplo. Este es un ejemplo muy bonito. Paciente que teníamos nosotros en la unidad de recuperación, que después de una cirugía hepática, el paciente no se despierta en quirófano. Si os fijáis, el lado izquierdo y el lado derecho son distintos. Hay actividad cerebral en el lado derecho. Este paciente tenía un episodio convulsivo en esa zona, que después de administrar lo que es, ahí lo veis remarcado, ahí es donde está la actividad, porque la convulsión se caracteriza por una actividad en todo el rango. Una vez que le ponemos los fármacos contra lo que es el Keppra, vemos cómo vuelve otra vez a una situación basal normal, con una simetría entre ambos hemisferios cerebrales, y el paciente se despierta sin problema. Entonces, como ustedes podéis ver, el uso de la densidad espectral lo que me permite es ver qué ha ocurrido en el tiempo. Es tremendamente útil. Veamos ahora la segunda parte de la cartelera, que es un paso adelante. ¿A qué nos referimos con un paso adelante? Vamos a ir un poquito más lejos. Y cuando digo vamos a ir un poquito más lejos, os presento un pequeño simulador en el cual podremos ver qué ocurre en un paciente cuando se le administra fármacos, cuando podamos hacer lo que consideremos. Entonces, fijaos, ¿cómo sería la actividad en esta paciente que está despierta? Miren, fijaos el electroencefalograma. Aparece actividad de alta frecuencia, ¿verdad? No lo puedes contar, eso es gamma. Pero aparece unas espículas, esos son los blink que coinciden con el parpadeo. Es un artefacto que produce el propio parpadeo. Si no queréis ver ese artefacto, solo le tenéis que decir al paciente que cierre los ojos. Ahí lo veis. ¿Y qué vemos en la matriz de densidad espectral? Lo que vemos es actividad en la zona de alta frecuencia. ¿Qué pasa si yo ahora a este paciente le administro propofol? Al administrar propofol, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Inicialmente hay una distancia brazo-cerebro que hay que cubrir. Entonces, una vez que esa distancia, ese fármaco ya llega al compartimento central, que es el cerebro, aparece actividad beta, como vemos ahí, que es una reacción paradójica. Después de la actividad beta se va a ir profundizando más y va a aparecer la actividad delta. Ahora vemos ahí que eso es beta y veréis que ya la paciente ya no tiene los blink del parpadeo y ahora aparece actividad delta. Esa actividad delta ya la podemos ver también en la matriz de densidad espectral. Vemos cómo no hay actividad alfa porque todavía no se ha producido el fenómeno de anteriorización, porque no es directo. Eso se produce por una actividad a nivel del núcleo tálamo-cortical que hace que el alfa se quede ahí continuamente activada. Y veis que en el electroencefalograma aparece ya el alfa. Cuando ya aparece el alfa y estamos en lo que es un patrón alfa-delta,
ya podemos decir que el paciente está en un estado hipnótico adecuado, en el cual el paciente no va a tener recuerdo del procedimiento. Entonces, ¿qué pasa si por error, o en este caso que es un simulador sin error, si no se lo administro, me equivoco y le pongo una dosis extra de propofol? Pues miren, se queda plano, isoeléctrico, lo veis ahí. Ah, pero mira, hay actividad y se queda plano. Eso que vemos ahí es el patrón brote supresión. Eso es lo que hay que evitar en estas situaciones. Cuando aparece, pues superficializamos la anestesia, mejoramos las tensiones arteriales y la oxigenación del paciente. Con estos monitores se ve de esa manera, y en la matriz de densidad espectral lo vemos como unos recuadros azules pequeñitos. Nos permite estos monitores identificar muy fácil lo que es el patrón brote-supresión. Voy a dejar que la paciente se recupere, y mientras se recupere ya podemos ver en la matriz de densidad espectral cómo podemos ver qué ha ocurrido en el tiempo. Es decir, estaba despierta, de estar despierta ha hecho el fenómeno de anteriorización, patrón alfa-delta, un patrón brote-supresión y vuelvo otra vez a patrón alfa-delta. Pero le voy a quitar el propofol y le voy a poner halogenado. Fíjense el cambio en la actividad electroencefalográfica, cómo tiene una morfología más de rango teta, y cómo también en la matriz de densidad espectral aparece lo que es la mayor actividad propia de un fármaco que está actuando a nivel talámico, como puede ser, en este caso, sevoflurano. Entonces, ahí lo veis marcado. Pues muy bien, yo creo que ya va siendo hora de despertar a la paciente. Si al paciente le quito los fármacos anestésicos, vemos cómo vuelve a aparecer la actividad beta. Inicialmente es beta. Fijaos cómo el CEF se ve que se empieza a abrir, y poco a poco la paciente entrará en un estado gamma, ya va a empezar ahí. Fijaos en el electroencefalograma como eso ya es gamma. Fijaos también cómo la paciente, pues ya la matriz de densidad espectral ya tiene actividad en el rango de alta frecuencia y vuelve a parpadear. Hemos recuperado otra vez a nuestro paciente. Entonces, aquí lo veis, perfecto. Vamos ya a la última parte de la charla, que es final de partida. ¿Y qué es eso de final de partida? Pues bueno, lo que os propongo y os pregunto a todos ustedes es, ¿queréis ser millonarios? Pues miren, nosotros proponemos aquí pues una serie de preguntas con un valor lógicamente ficticio que va desde los $100 hasta el $1.000.000, y vamos a empezar. Por $100, viendo este electroencefalograma, usted diría, veámoslo, ¿lo veis ahí? El paciente está despierto, hay un predominio alfa, anestesia profunda o un predominio beta. Miren, lo primero que hay que hacer es contar las ondas. Intenten contarla, no la vais a poder contar porque eso es una actividad gamma. Es decir, ese paciente lo más probable es que esté despierto y probablemente esté también con los ojos cerrados. Vamos a irlo complicando un poquito más. Por $1.000, ¿qué ha ocurrido en la zona marcada? Esa zona que vemos ahí, que vemos como el alfa desaparece y el CEF se abre y vuelve otra vez. Se ha profundizado, superficializado, es una crisis comicial, o dice, mira, no busques donde no hay. Ahí claramente es una imagen de superficialización. Eso hay que vigilarla porque te puede traer un despertar intraoperatorio. Miren, esta imagen que le ponemos ahí, esa es de un despertar intraoperatorio. Fijaos, el paciente se superficializa y aparece actividad en todo el rango de frecuencia y luego ya volvemos otra vez a su estado basal. Por $10.000, ¿qué hacemos en la siguiente situación? Miren, este era un paciente que entra en circulación extracorpórea. Me pueden decir ustedes, está perfecto, aumento la sedación, busco artefacto, disminuyo sedación. Fijaos, son patrones brote-supresión cada pocos minutos, segundos. Es decir, este paciente está completamente suprimido, hace falta disminuir la sedación. Por $100.000, viendo la siguiente imagen, ¿qué diría usted? Este paciente. Usted podría decir, oye, este paciente tiene 63 de valor de PSI, está despierto. Superficializamos, profundizamos, la hipnosis adecuada, ninguna es correcta. Vamos a verlo por paso. Fijaos en la matriz de densidad espectral. Tiene hasta 2 episodios de patrón brote-supresión y está completamente inactivado. Un poquito de actividad delta, pero el resto está azul. Fijaos en la tira de electroencefalograma. El paciente está completamente plano. Es decir, si yo mantengo este paciente o me guío por el valor numérico y lo profundizo más, pues probablemente para despertarlo tardemos muchísimo. Este paciente, pues lo que toca es superficializar un poquito. Y ahora la pregunta del $1.000.000. Una cosa que nos pasó a nosotros que es preciosa. ¿Qué ha pasado aquí? Miren,
en la zona de la derecha, la zona que está más intensa. ¿Qué ocurre ahí? ¿Se ha superficializado? ¿El paciente está anestesiado con propofol? ¿Son artefactos o es una crisis comicial? Empecemos por la A. Podríamos pensar que el paciente se ha superficializado, pero se ha superficializado y profundizado a la vez, porque también hay actividad del rango delta, teta, alfa. No, esa no es. ¿Anestesiado con propofol? Lo dudo, porque se ve que hay actividad teta. Artefactos. Los artefactos son las líneas que aparecen en blanco, pero no me influye en lo que veo ahí de más actividad. Una crisis comicial. Fijaos en electroencefalograma. Son grafoelementos compatibles con una crisis comicial. Es decir, si yo me hubiera guiado solamente por el valor numérico, se me hubiera escapado y no hubiéramos tratado esta crisis comicial. Por lo tanto, brinda bastante utilidad. Así pues, ya para finalizar, llegado a este punto, yo entiendo que ustedes quieran o salir corriendo, meterme un tiro o os haya vuelto un poquito locos. Pero para concluir, sí me gustaría decir dos cositas muy básicas. Su uso nos da más ventajas que inconvenientes. Si lo utilizamos de la manera correcta, vamos a tener anestesias más rápidas, con menos náuseas y vómitos y menos deterioro cognitivo. Y sí es importante tener en cuenta lo siguiente, que es que no solo sirve para saber que el paciente está dormido, tenemos mucha más información con el set line y que la anestesia no es tan sencilla como creen. Es decir, que va, el cerebro no es solo un número. Esto es algo todavía mucho más complejo, pero que nos hace más entretenido y divertido nuestro trabajo. Muchas gracias a todos. I'm going to talk in the next 20 minutes about cerebral oximetry and how that dovetails with the processed EEG and SedLine you have just seen. So essentially, what we want to do in the next 20 minutes or so is explain the principles of cerebral oximetry and what's different about Masimo O3, how brain oximetry can help us in the ICU and in the operating theater, and better understand how certain maneuvers we do, like recruitment maneuvers, for example, have an effect on brain oxygenation and vital organs. And last but not least, match oxygen delivery to metabolism by looking at SedLine and O3 at the same time. So anything that causes an imbalance between oxygen delivery and oxygen consumption, oxygen requirement of the brain, will cause a brain injury. So if you have a reduction in blood flow, perfusion pressure, emboli or vasospasm, if you have a reduction in oxygen delivery, such as hemoglobin drop, like anemia, or diffusion problems or hypoxia, or if you have an increase in metabolism, such as pyrexia or seizure activity, that would all imbalance the oxygen requirements versus the oxygen you can deliver. And that's when brain damage can occur. And the brain is very tightly coupled. So you can see here, metabolism is very tightly coupled to blood flow. When the blood flow, when the metabolism goes up here, blood flow goes up to match it. When the metabolism goes down, blood flow goes down to match it. When you have an imbalance between the blood flow and the metabolism, you either get hyperemia and edema when the blood flow exceeds the metabolism, and you get ischemia and ischemic damage when the blood flow does not match the metabolism. And that is the principle of the way we work on cerebral oximetry. So it's a balance of the oxygen coming in, governed by blood flow, cardiac output, hemoglobin, and arterial content, and the consumption, which is governed by the depth of anesthesia, temperature, which is a very powerful increase in consumption because of temperature, seizures, and cerebral stimulation. And that's how we balance oxygen delivery to oxygen metabolism. Now, oxygen delivery in the brain is dependent on the hemoglobin, the saturation, which is the arterial content, and the cardiac output. And you can see here, when oxygen delivery drops, what happens is that you extract more oxygen out of that blood. So the blood leaving the brain will be less saturated, so it'll be desaturated, until you get to a point where you can no longer extract any more oxygen, and you get anaerobic metabolism, and the lactate will start to go up. And that's the principle of how we measure cerebral oximetry. If you look at this example, this is a PET scan in 18 patients who've had traumatic brain injury, where we reduce cerebral blood flow by hyperventilation.
So we go from a CO2 of 37 to 30, and we look at their metabolism. Here, you see the blood flow dropping. The blood volume doesn't change very much. Metabolism in the brain doesn't go very much, but you can see the oxygen extraction has increased. So the effect of dropping oxygen delivery to the brain is that the blood coming out of that brain will be more desaturated. The same thing again when you look at oxygen delivery as a result of hemoglobin. You see here in patients with subarachnoid node hemorrhage, poor grade subarachnoid node hemorrhage, when your hemoglobin drops below 9 grams per deciliter, the brain tissue oxygenation drops significantly and your lactate pyruvate ratio goes up. I know in hematology, we'd like to keep patients untransfused as long as the hemoglobin is above 7, but really in neurocritical care and those with ischemic heart disease, we tend to transfuse them a little bit more so that oxygen delivery to the vital organ continues. Now, cerebral oximetry is not new. It's been around for years. The way you can measure it is by putting a jugular bulk catheter that sits near the jugular foramen here at the level of C1 and sample the blood coming back from the brain, measure the saturation. You can drill a hole in the head and put a triple bolt, which consists of an ICP bolt, a microdialysis, and a Clark's electrode for measuring PO2, or you can use NIRS. And realistically speaking, outside a neurocritical care or a neuro ICU, you're not going to be using these because they're highly invasive. So you really are left with NIRS. And the way NIRS works is it shines light through 2 emitters. Some people shine 4 wavelengths, some people shine 6 wavelengths. The Masimo oximeter has 4 wavelengths, and then the light is shown through the brain tissue and the superficial tissue. It scatters around and is picked up by 2 detectors. And what we tend to do is subtract the signal from the shallow out of the deep, and we get a tissue saturation. And the saturation of the brain is really the relative concentration of oxygenated hemoglobin divided by the total hemoglobin, which is the oxygenated and deoxygenated underneath that sensor. And we assume that 70% of that underneath the sensor is venous and 30% is arterial. Let's look again at the example I just showed you. Cerebral oximetry here, you will see that when the blood flow and the metabolism go up, but they're not matched, you have an increase in cerebral saturations. And it doesn't matter whether the blood flow is going up or is it dropping down less than the metabolism. When the blood flow is matched to the metabolism, there's no change in the cerebral saturations. And when the blood flow does not match the increase in metabolism, you have a cerebral desaturations. And the same thing when the blood flow drops more than the metabolism, you get cerebral desaturation. And this is how we use cerebral oximetry. What's a normal value of cerebral oximetry? What's the gold standard? Well, it's very difficult to measure a gold standard. This is the closest you would get, really. This is a study looking at 32,000 observations in 98 volunteers, where they looked at a variety of things: hemispheres, gender, skin type, height, weight, hemodynamic parameters. And they found that the lowest mean combined bihemispheric saturation sits around 56%. Anybody we consider that has a saturation below 60% to be in what we call a zone of desaturation. So we try and keep the saturation above 60%. Now, as far as I'm aware, Masimo O3 is the only oximeter that has been validated against jugular bulk. You can see here that in volunteers during controlled hypoxia, that the RSO2 and the jugular venous saturations have a pretty good correlation with a root mean squared error of 4% of absolute value and a trending error of 2%. So the trend value in cerebral oximetry is much more valuable than an absolute number, because you can see the changes. When you hyperventilate someone, you may see the drop in cerebral saturation. When you have raised intracranial pressure, you will see a drop in cerebral saturation. When you have hyperemia, you will see an increase in cerebral saturation. So a trending value is better than an absolute value. Now, the other thing that's unique about the Masimo O3 is that we dissected the hemoglobins to tell you what is happening in terms of oxygenated, deoxygenated, and total hemoglobin. So now you have the ability to see why the saturation is changing. And here's an example. So we look at the O2 delivery,
and we look at the oxygen consumption. And now, because we've dissected the components of O3, O2-HBI, which is the change in oxygenated hemoglobin, reflects the changes in oxygen delivery, and the change in the deoxygenated hemoglobin reflects the change in consumption. So now, not only do you get the saturation value, but you get a saturation and a reason why it's dropped or increased. So the total hemoglobin is an index that reflects changes in total blood volume. The oxygenated hemoglobin is an index that reflects the change in oxygen delivery. And then the deoxygenated hemoglobin is an index that reflects change in cerebral venous volume. How is that used? That can tell you the total blood volume increased inside the brain. That can tell you effects of blood flow, vasodilatation, hemoglobin, and oxygenation. And that can tell you how much more you're consuming by oxygen consumption, hypoxia, venous congestion, etc. So now you can look at the saturation and decide, why is it going up or why is it going down? Oops, I don't know what happened there. Apologies, I don't know what's happened there. Can you still hear me? Here we are. So, does everyone that desaturate have a worse outcome? No, of course not. But there is evidence out there to suggest that if you desaturate during cardiac surgery, if you desaturate during orthopedic surgery, if you desaturate during hip replacement, if you have more periods of desaturation in intensive care, and even during cardiac arrest, those that don't recover their saturations above 50% tend to do badly. So there's enough evidence there to suggest that cerebral desaturation associated with worse outcome in terms of delirium, POCD, delirium in the ICU, and outcome after cardiac arrest. And most cardiac anesthesiologists and most anesthesiologists who use O3 would act or intervene when the saturation drops below 60 or 10% from baseline. Now, let's look at the maneuvers. When we had COVID, we tried to do lots of things to improve oxygenation in the body. But what we didn't do is look at end organ. And we did look at the end organ oxygenation through 2 intensive care units. We looked at the recruitment maneuver, removal of CO2, proning, and using nitrous oxide. And you can see during the recruitment maneuver, the arterial saturations improved, but the brain saturations deteriorated. The same thing with the CO2 removal. But with proning, both the arterial saturation and the brain saturations went up, and so it did with nitric oxide use. So really, this allowed that to control what we do for patients, because what is the point of improving systemic oxygenation if you don't improve end organ oxygenation? This is an example why you would use bilateral suboximetry. So this is a patient undergoing ascending aortic aneurysm repair. At the end of the procedure, surgeons were happy, everybody was happy except the anesthesiologist, who said, hold on a minute, the left side of the brain is desaturating at 49%, and the right side of the brain is saturating at 74%. What they realized is that the stent they put in, the graft they put in, was obstructing the left carotid. They pulled it back, and the brain oxygenation improved. And you wouldn't have been able to see this without having bilateral oximetry. This is an example of a patient that came into our ICU about 2 months ago, traumatic brain injury and dissection of the aorta. The vascular surgeons put a stent in, they sacrificed the left subclavian, and you can see here the left carotid is filling, but it's not filling brilliantly. And when we looked at the cerebral saturations here, you can see that the left side is running at 58, where the right side is running at 79. That in itself is not too bad, but what we did is we kept them asleep for 48 hours to ensure that that circulation got better and that the two sides equilibrized before we increased the demand of oxygen in the brain by waking them up. And that's another way of looking at cerebral oxygenation. And last but not least, when you marry cerebral oxygenation with the SedLine and the excellent lecture you heard about, you can see here a patient who is waking up because the spectral edge frequency is increasing and the PSI is increasing. The brain desaturates, and if you look at the components there, the total blood volume hasn't changed, but there is certainly a decrease in oxygenated hemoglobin,
and an increase in deoxygenated hemoglobin, indicating that the brain is consuming more oxygen. And the treatment for this is either you put them back to sleep or you accept that they're going to be waking up. And last but not least, again, you saw the effect of burst suppression when you have deep anesthesia. But burst suppression is not always the result of deep anesthesia. Burst suppression is telling you the brain is not happy. When you have burst suppression, it means the brain is not happy. And in this patient, you see lots of burst suppression there, black lines with blue tips. And the reason this patient was at burst suppression is because oxygen delivery to the brain had dropped. The hemoglobin had dropped from 139 to 83. The patient went into burst suppression, and the treatment for this patient is not reducing the anesthesia, but increasing the blood flow to the brain by transfusion and increasing the oxygen delivery. And I'd like to show you the beauty of having oxygenation as well as sedation measured in ICU. You can see here on the left-hand side, the patient has got pretty severe burst suppression. And when you compare that to what's happening inside the brain tissue oxygenation is dropping below 14 millimeters. When you increase the saturation, the PO2 to more than 22, 23, where with the level we'd like to keep traumatic brain injury patients at, you can see that the burst suppression is disappeared. And this is another example of how burst suppression is not just a function of deep anesthesia. Burst suppression is a function of really unhappy brain. So finally, let's talk about what other things we can use cerebral oximetry for. We know that cerebral blood flow is auto-regulated. That means when there's a change in cerebral perfusion pressure, the brain blood flow stays constant. But we know this is not the same for everybody. Not everybody auto-regulates in the same range. For example, auto-regulation in traumatic brain injury and subarachnoid hemorrhage in patients with carotid disease is very different. But we can't measure auto-regulation very easily because we need either an ICP bolt, transcranial Doppler, radioactive material. But we know now auto-regulation is becoming more and more important in terms of patients without neurologic injury, for example, in sepsis, in post-cardiac arrest, in high-risk sepsis. Auto-regulation of the brain is becoming really a center of a mainstay of treatment because that's how you prevent brain injury. And what we do in our intensive care is we continuously monitor auto-regulation using a system called ICM+, and we look at the way the brain volume changes with blood pressure. And you can see here, auto-regulation is intact when it's green, and it's not intact when it's red. And we adjust our blood pressure to make sure that the patient stays in the auto-regulatory range. But to do this, we have to put a bolt inside the head and measure the pressure. Now, when we looked at O3, and this is the trace here looking at the auto-regulation, the red one is the saturation using O3, and the green one is using ICP bolt. You can see that two of them are pretty similar. And so now what we're able to do is look at auto-regulation using O3 without having to drill a hole in the head and put an ICP bolt in. And that opens up a lot of avenue for us. We can look at patients undergoing liver transplantation. We can look at patients who are septic. We can look at patients who've had a thrombectomy. And that wouldn't have been possible before without the ability of using it non-invasive. Is auto-regulation important? Yes. We can see that auto-regulation in septic shock, those who maintain their auto-regulation on day 1, day 2, and day 3 do better than those that don't have auto-regulation. The same thing when you look at post-cardiac arrest. It's not possible to determine what blood pressure is good for you. Is it 75 or 110? So looking at the blood pressure alone is not enough. And that's why you have to look at what blood pressure is optimal to maintain your auto-regulation. And this is what's called CPP optimal. So what we do again is that we plot in a 4-hour window the auto-regulation and see what blood pressure do we need to keep the patient at to optimize auto-regulation. And it's very interesting to me to see that this study looking at auto-regulation oriented threshold after mechanical thrombectomy for ischemic stroke resulted in better outcome, not because of the blood pressure regulation, but actually because you stay within the auto-regulatory limit. And if you stay within this auto-regulatory limit, your outcome following thrombectomy in this group of patients was better. So really, I want to stop at the end here to say that brain injury can result from balance between
oxygen requirements of the brain and what we can deliver to the brain. And outside neurocritical care, neuroanesthesia, the brain is very rarely monitored, even though our sedatives, our anesthetic drugs, primarily work on the brain. And the brain, once injured, it's very difficult to actually repair. There's plenty of publications associating increased depth of anesthesia, low saturation with increased incidences of brain dysfunction, POCD, POD. Brain oximetry and SedLine are non-invasive, easy to use, and can provide you with very valuable information. So, and also in addition to looking at the EEG activity and the saturation, you can now measure things like autoregulation, hyperemia, and tailor-make your optimal perfusion to the metabolic requirements. And I want to leave you with one thought. A SedLine sensor costs less than 1 minute in the OR. 1 minute of OR time is equivalent to the cost of a sensor in the UK, at least. In the US, it's probably a lot more. So the cost benefit is very easy to justify, and I encourage all of you to use it. So this is basically what I said about pulse oximetry. In that conventional pulse oximetry does not distinguish the venous side from the arterial side, whereas the Masimo technology does distinguish the two, because we have a special series of filters here. So you get accurate reading with Masimo during motion versus no motion. You get accurate reading in small babies, in low perfusion, and you get it when using RD sensors, when you're looking at Masimo SET technology. If you look at the examples here of missed alarms, Masimo is 3% true missed alarms compared to 43%, and the false alarm is 5% compared to 28%. And similarly, if you look at performance in small babies in an ICU, 26 non-sedated infants, you can see that the missed true events is approximately 1% compared to 6 times that using Philips FAST, and 2% compared to 43% in an alcohol in terms of false alarms. So you can see the advantage of using SET technology. Also, the SET that measures through motion and low perfusion also measures some other things. It measures perfusion index, which is how well peripheral perfusion is happening, and it also measures respiratory rate. How does it measure respiratory rate? We will be talking about in a minute. Now, recently, there's been a paper published that looked at skin color and the inaccuracy of pulse oximeters during skin color. And this patient published in this paper published in New England Journal of Medicine showed that Black patients had nearly 3 times the frequency of occult hypoxemia that was not detected by pulse oximetry in white patients. And that really alarmed the entire world. So Masimo went back and questioned that data. We looked at our data because we know we calibrate our pulse oximeters to include both dark and light skin patients. But this made us reconsider and retrospectively analyze our data from white and Black volunteers, which were subjected to induced hypoxia. And we found that actually the Masimo SET pulse oximeter and the RD SET sensors had SpO2 values that were accurate without clinically significant bias compared to a blood gas analyzer during induced hypoxia. And the difference between dark skin, light skin was 0.1%, which is neither clinically nor statistically significant. So really, you can be assured that the recent retrospective reports of occult hypoxemia having racial bias in pulse oximeter does not apply to the Masimo SET pulse oximeter. There's more than just saturation in the pulse oximeter. Using the seismographic waveform in patients who are still, you can detect the respiration rate. Now, the respiration rate is one of the most predictive parameters of DSAT, of deterioration in patients, and it's also the most inaccurate when counted manually. So having it done automatically for you is an advantage. And another thing that you can see from pulse oximeter is the fluid management, goal-directed fluid management using PVI. And PVI is a measure of fluid responsiveness. It's very difficult to measure a patient's blood volume, but what we can measure is whether they are responsive to fluids or not responsive. And by using PVI as part of a goal-directed therapy, you can reduce the amount of volume of fluid giving intraoperatively, you can improve postoperative lactate, and you can shorten length of stay and improve the cost of care. And that's what you see. It's a non-invasive parameter that has been shown to
reduce the length of stay, and as part of ERS and GDT programs can reduce length of stay. Here's the group using PVI versus the control group, and you can see start of surgery and up to 48 hours later, the lactate levels are lower and the amount of fluid infused intraoperatively and throughout the perioperative period is lower. Now that's what you get measured with SET, but we have other wavelengths that can shine through with the rainbow technology. And rainbow technology allows you to measure, in my opinion, two very, very important things: continuous non-invasive hemoglobin and ORI. And ORI is going to be talked about with Dr. Bravo in the next 20 minutes or so, but I just want to give you an overall view of what this means. So oxygen delivery depends on your cardiac output and the amount of oxygen content you have. So if you're able to detect true hemoglobin, you can really calculate oxygen delivery almost beat by beat on the route. And if you look at hemoglobin continuously, this is an example of intraoperative hemoglobin, the red line here versus lab samples. You can see that by looking at the trend, you can see when the hemoglobin is dropping, you can see when it's rising, so you don't have to transfuse more than you need, and you can see when it's stable. And when you combine that with PVI, which is fluid responsive, you can tell whether the hemoglobin is dropping because of hemodilution or because of true bleeding. Because if it's dropping because of bleeding, then the fluid responsiveness will increase. But if it's dropping because of hemodilution, you will be less fluid responsive. And you can see here the effect of in crystalloids, both the hemoglobin and the fluid responsiveness drops, indicating that the drop in hemoglobin is hemodilution. And this is why SpHb has been shown in many outcome studies to reduce the number of patients transfused, the number of blood units transfused, decrease the time to transfusion, cost reduction, and most importantly, a reduction of 30 and 90-day mortality by up to 33% and 29%. Really, really important. Why is it important? So important that it reduces transfusions. In the Mass General, 33% mortality reduction in Limoges in France, and improve care efficiency. You don't have to take blood samples and send them to the lab, and you reduce the transfusion. And it meets a recommendation of the SABM recently. And it's part of every recommendation there is. In the UK now, there's a shortage of blood, and we're cancelling elective surgery, really, that has more than a risk of losing 500 blood mils or more. And that's why SpHb is part of majority of protocols now, whether it's SABM, the Society of Advanced Blood Management, European guidelines, management for major bleeding. And what it tells you is that you should use continuous non-invasive hemoglobin as part of the strategy, because it reduces the phlebotomy time, it reduces blood loss, it will reduce transfusion, and it will improve outcome. Now, before we go into ORI, I just want to remind you that oxygen is a drug. Too much oxygen, you get oxidative stress and pulmonary damage, and too little oxygen, you get hypoxia. And the difficulty with knowing that is that hyperoxia, we know, is damaging. It's damaging in intensive care, it's damaging after trauma, it's damaging in sepsis. So hyperoxia, which is PO2 more than 120 really, has been associated with worse outcome. And you can look at all those outcome graphs. Those that were hyperoxic had worse probability of survival. It doesn't matter what the disease process is. But the difficulty with using a pulse oximeter is you can't really tell once it plateaus at 97 and 98 whether your PO2 is 100 or 400. So, you know, the pulse oximeter, as wonderful as it is, it doesn't tell you when the patient is hyperoxic. And this is where the oxygen reserve index comes in. The oxygen reserve index, by clever mathematics and technology, you can now detect moderate hyperoxia between 100 and 200. And if you look here at the data kindly donated to me by our team in Saudi Arabia, you can see that it's a pretty straight line between the ORI index here, which is linear index between 0 and 1, and the PO2 between 100 and 200. Above 200, it really doesn't give you much information because it plateaus. So you can use this as part of your oximetry work monitoring to see when the patient is hyperoxic and prevent hyperoxia. And it also gives you an added alarm. So what happens with pulse oximetry alone is that you start to desaturate,
and the time is there. When you use ORI, as you can see here on the right-hand side, you get about 30 to 45, sometimes 60 seconds of warning. So before the pulse oximeter starts to desaturate, you can see by looking at the ORI that you have a little bit of warning. So you can change something. You can try one more intubation, or you can stop, or you can pre-oxygenate again. That gives you that added advantage. And this work was done by the Applegate group down in California. How does it help you? Pre-oxygenation, you can then want to stop when you're ready with intubation, and even when you give supplemental oxygen, because it avoids hyperoxia. And last but not least, because we've acquired LiDCO, LiDCO is a non-invasive cardiac output monitor. It'll soon be available on the route through a BIC here. You plug it in, and that combined with your total hemoglobin non-invasively, your saturation, you're able to see oxygen delivery minute by minute. So you can see the hemoglobin, you can see the DO2 being delivered, you can see the systemic vascular resistance, you can see all this on one device in front of you without having to pick up 2 or 3 devices. When you combine that with cerebral oximetry, for example, you can see how it all fits together. You can have the delivery, looking at the hemoglobin and the fluid responsiveness and cardiac output, and then you can have the consumption. You can tell by looking at one device the ability to monitor the delivery of oxygen and the oxygen consumption. I'm going to stop now and hand over to our speaker, who's going to talk to you about ORI. He's got a lot of experience in ORI. Ok, perfecto. Bueno, perfecto. Yo creo que el doctor Mata también ha hablado un poquito ya del ORI, y lo que pasa con el ORI, bueno, que nosotros lo que tenemos aquí es un aparato que nos mide la glicemia, ¿no? Como todos los aparatos que medimos la glicemia nosotros, pues sabemos que tienen un tope en el que podemos llegar, ¿no? ¿Ok? Igual que tenemos nosotros un glucómetro. Primero, bueno, gracias, antes que nada, gracias a todos por participar hoy viernes, y gracias por la invitación. Creo que el doctor Mata ha tocado un poco acerca de lo que es el índice de oxigenación de reserva. Igual que nosotros tenemos un glucómetro que nos puede decir, pues, en este caso podemos decir que nos llegue a 104. Una vez llegado a un punto máximo, ¿ok? Una vez llegado a un punto máximo, nos dice que está simplemente alto, pero no sabemos si esa glicemia está, digamos que el tope fuera, en este caso, en este modelo de 300, no sabemos si está a 350, a 400, a 500, etc. Pues igual nos pasa a nosotros con la curva de la hemoglobina. Nosotros aquí tenemos pues una curva de donde tenemos la saturación arterial de oxígeno en el eje de las abscisas, y en las ordenadas tenemos la presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio. Como podemos observar, tiene una primera fase de ascenso que va subiendo, ¿ok? Rápidamente, pero que igual desciende rápidamente, ¿no? Hasta que llega un momento que hay normoxia, ¿ok? No tengo puntero aquí, ¿no? Ok, vale. Ok, no importa. Bueno, que tenemos una parte que el paciente está ya con una saturación que puede estar entre el 100 y el 90%, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa en este caso? Bueno, que cuando una persona está con una oxigenación al 98%, la mayoría de los aparatos pueden dar una desviación de más o menos 2 puntos o más o menos 4 puntos, dependiendo del modelo. Además, aunque se encuentre en la parte alta de esta curva, el paciente puede tener una presión parcial de oxígeno en sangre de 70 o de 100. Fíjense ustedes las grandes diferencias. Acuérdense también que en esta curva de la hemoglobina se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha en función de el efecto Aldana, el efecto Bohr, que tiene que ver con la afinidad con el CO2 o la facilitación que puede haber con el oxígeno, todo eso que estudiamos, el 2,3-difosfoglicerato, pH, etc. Son cambios alostéricos que cambian la molécula y se hace más ávida o menos ávida al oxígeno. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es el índice de reserva? Bueno, el índice de reserva de oxígeno es un índice adimensional que va de 0 a 1, como ven aquí, ¿no? Va desde 0 a 1. No mide la PaO2, pero está en relación no lineal con ella. Y siempre que la saturación arterial esté por encima del 98%.
Eso quiere decir que la relación de ORI con la PaO2, ¿ok? Tiene un coeficiente de determinación de 0,5 a 0,7, pero hasta los 240 milímetros de mercurio. Después de los 240 milímetros de mercurio, este coeficiente de determinación no se corresponde como tal, que es la parte que ustedes están viendo aquí. En fin, pues esto es muy sencillo, es simplemente ver nosotros que tenemos un paciente que está en la primera parte de la curva, en línea gris, lo preoxigenamos. Aquí tenemos el ORI que va desde 0 a 1, ¿ok? Y en letras rojas abajo tenemos que va de 50 a 100. Entonces comenzamos en el tiempo, abajo tenemos el tiempo en minutos y vemos que en la línea gris, a los 2 minutos, preoxigenamos al paciente y conseguimos que suba su reserva, por ejemplo, en una inducción cualquiera de la anestesia. Poco tiempo después empieza a bajar la saturación, ¿ok? Empieza a bajar la saturación del paciente, perdón, la saturación, empieza a bajar el ORI, la reserva de oxígeno empieza a bajar, que no puede bajar desde 30 segundos antes. Nosotros hemos tenido pacientes que nos han durado hasta 4 minutos antes de que caiga la saturación arterial. Seguimos avanzando en el tiempo y hacia el minuto 6, ahora sí, hacia el minuto 6, ¿ok? Empieza a caer la reserva de oxígeno. Y bueno, como dirían ustedes en México, no mames, güey, ponle un poco de oxígeno, ¿no? Antes de que venga esto, porque en ese momento es cuando ya conviene y empieza a caer también la saturación arterial de oxígeno. ¿Ok? Obviamente, pues tomarán cada quien las medidas, oxigenarán, relajarán, pedirán ayuda, etcétera, etcétera, y logran nuevamente recuperar la saturación arterial de oxígeno y por ende también la reserva de oxígeno. Lo que nosotros estamos buscando es, pues, lo que nos permitiría el ORI es adelantarnos a esa situación. Igualmente, hemos preoxigenado aquí al paciente, empieza a caer, la saturación no se está moviendo, pero en el momento en que ya el ORI empieza a darnos la sensibilidad que está cayendo la reserva, tomamos medidas y simplemente, mucho antes, sin que caiga para nada la saturación arterial de oxígeno, conseguimos una segunda oportunidad y recuperamos la reserva de oxígeno. Esto, en realidad, ¿cómo es la relación entre el índice, el ORI y la presión parcial de oxígeno durante cualquier cirugía? Vamos a ver en este trabajo de Applegate, son 106 pacientes, ¿ok? Que se cogieron y ellos midieron, ¿ok? Ellos midieron en... Dame el puntero otra vez, que lo perdí. Sí, búscalo por aquí. Se me va el puntero. Bueno, tengo problemas con el puntero, pero bueno, ustedes ven aquí que tienen el eje de las ordenadas, tienen el de 0 a 1 el ORI, y en el eje en el otro eje tienen la presión arterial de oxígeno. Obviamente, como ven, se crea una nube, ¿ok? Una nube que es muy difícil establecer una relación lineal, es prácticamente imposible, pero no nos tiene ajeno a sacar conclusiones, ¿ok? Lo primero que sacamos, que cuando vemos nosotros aquí en la parte donde está el ORI que lo tenemos por debajo de 0,25, si ustedes ven en el eje izquierdo, en el ORI de 0,25, nadie está por debajo de 100. ¿Se acuerdan cuando dijimos que una persona con saturación al 100% podría estar en 70, podría estar en 80? En este caso, con el ORI de 0,25, en este grupo de pacientes, de 106 pacientes, no consiguieron que ninguno de ellos estuviera por debajo. Primera conclusión. Entonces, con un ORI de 0,25 es muy difícil que alguien esté por debajo de 100. Nuevamente, analizando la misma gráfica, pero en la parte de arriba, ¿okay? Vemos en el cuadrante superior derecho que de los que tenían un ORI mayor a 0,55, el 96% de ellos tenían más de 150. Segunda conclusión que podemos sacar, con ORIs alrededor mayores de 0,5, 0,55, hay alta probabilidad de que el paciente tenga más de 150 milímetros de mercurio en la presión arterial. Aquí tenemos otro trabajo, ¿ok? Que en este caso se utilizaron 24 adultos y se actuó al revés. Se fue cambiando la FiO2 necesaria para conseguir
que tuviera un ORI de 0,2 o de 0,5 o de 1, ¿no? En este caso, se obtuvo, para que vean nuevamente, una zona, ¿ok? Que no podemos establecer una relación lineal, pero sí podemos observar que hay como dos áreas. La primera área, que nos vuelve a ir más o menos con la conclusión del trabajo anterior, es que con un ORI de 0,21, fíjense ustedes que no hay casos con una PaO2 menor de 100. O sea que usted garantiza prácticamente en el 95% de los casos que el paciente va a tener una PaO2 mayor de 150 milímetros de mercurio. Después también vemos otra zona, ¿ok? Que es la zona que tenemos aquí, que es donde volvemos a sacar la segunda conclusión. Se repite, ¿no? Las presiones arteriales de oxígeno son mayores de 250, están cuando el ORI ha pasado por encima de 0,4, 0,45. ¿Y esto qué viene? Bueno, esto viene un poquito, el doctor Mata ha hablado un poquillo de esto, ¿ok? Y viene aquí ya, pues, un tema bastante conflictivo, que es el tema de que, bueno, de que el oxígeno resulta que es malo, malísimo, ¿no? Ahí ven ustedes que produce atelectasia absortiva cuando ventilamos al paciente al 100%, que si produce vasoconstricción, que si es tóxico al sistema nervioso central, que si produce edema alveolar, pulmonar fibrosis, si tiene, pues, que los pacientes después de una resucitación, si sus oxígenos van peor, que si superaron altas concentraciones de oxígeno en los pacientes infartados, pues se reinfartan más. Inclusive que hay una recurrencia del cáncer por haber utilizado intraoperatoriamente una FIO2 elevada, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es que en anestesia, estos son más cosas más dedicadas al tema de críticos. La cuestión es que en anestesia no hay un umbral máximo para una PaO2. Lo que sí sabemos en intensivo es que la mortalidad aumenta en general cuando tenemos una PaO2 mantenida en el tiempo por debajo de 68 y por encima de 225. O sea, que define usted la hiperoxia, ¿no? Si es mayor de 150 o mayor de 250. Pero desde luego que todos estos perjuicios que nosotros estamos viendo, ¿ok? Nos ponen el oxígeno como que es malo, 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 malísimo, ¿ok? Es peor que Cruella de Vil, Jafar, Zar, Capitán Garfio, todos los bichos son malos por eso. Y si nos vamos al otro extremo, ¿ok? Lo que vemos es que entonces resulta que es tremendamente beneficioso el oxígeno. Disminuye la infección en la herida quirúrgica cuando se usa en altas concentraciones al 80%, disminución de la fuga de la sutura, disminución de las náuseas y los vómitos, disminución del dolor, disminución de las estancias, de la trombosis, que sí es un mecanismo de seguridad, que si la cirugía hiperbárica, ok, todo lo bueno que tiene eso. O sea, que ahora resulta que si nos vamos para el otro extremo, ya no viene de que es malo, malísimo, sino que es bueno, buenísimo. O sea, que nos da a nosotros, pues, que es una maravilla y que nos baja de peso, nos pone de maravilla y bueno, y que es mejor que la pastillita azul, que todos sabemos la relación que tiene la pastillita azul precisamente con la oxigenación. En fin, lo que le quiero decir con esto, como dirían ustedes los mexicanos, es que no caigamos en la chingadera de estar discutiendo si el oxígeno es beneficioso o es dañino. No vamos a entrar en eso, pero aquí usted tiene un instrumento para poder establecer en qué momentos yo quiero evitar la hipoxemia o quiero favorecerla y en qué momentos quiero evitar la hipoxia en el paciente. Aquí solo les nombro por aquí algunos trabajos, ¿ok? Vean ustedes, este es un metaanálisis muy bueno del 2019, ¿ok? Cogiendo 17 trials que fueron de muy buena calidad, estaban todos randomizados, después le sumaron 2 randomizados más. ¿Y qué fueron lo que vieron ellos ahí? Pues bueno, este es un artículo del British Journal que fue realmente muy bueno. Vieron que no aumenta la atelectasia, como ven ustedes aquí, ven ustedes que tampoco aumenta la neumonía, ven ustedes que tampoco aumentan las admisiones en la UBI, ven ustedes que tampoco aumentan los fenómenos cardiovasculares como son el reinfarto o los ACV, tampoco aumenta el tromboembolismo, etcétera, etcétera. En este otro trabajo, este es muy bonito porque es un trabajo donde lo que se usó fue, se hizo un crossover, o sea que tiene un poder muy potente. En estos pacientes se ventilaron al 30% o al 80% sujetos sanos. Estuvieron durante casi 3 horas y no hubo ninguna diferencia en los mediadores de marcadores inflamatorios en estos pacientes. O sea, que como ven, es un tema que, bueno, ustedes tienen que ver. Este es otro de cirugía cardíaca, donde utilizando las dos
diferentes tipos de concentraciones de oxígeno, no hubo aumento de ninguna de las alteraciones. Pero en fin, si quieren una buena discusión, aquí tienen un buen artículo en donde dice si está justificada o no la hiperoxia perioperatoria. Yo creo que todos sabemos muy bien de esto. Y este es un artículo todavía mejor de Javi Belda y Carlos Fernando, de los mitos y las realidades de la hiperoxia, que es bastante bueno para ellos. Pero de cualquier manera, nosotros aquí tenemos un aparato que debería llamarse OPI en vez de ORI, porque nos da un índice de personalización del oxígeno. Usted individualiza la terapia de oxígeno, la lleva hacia donde usted quiere. Si a usted le preocupa que esté la hipoxia, pues, o la hiperoxanemia, dice, bueno, si yo tengo hiperoxanemia, pues me mantengo entre 0,25 y 0,5. Y si quiere estar por encima de un umbral de 150, pues me mantengo por encima de 0,2. Con esas dos cifras lo podemos ir manejando un poquito. De ahí es fácil deducir entonces, ¿ok?, que las aplicaciones del ORI en la inducción de la anestesia es para ver que si el paciente está realmente preoxigenado lo suficiente, a no solo la saturación, sino yo tengo por encima ese margen en el caso de que yo quiera producir y tener ese margen, que yo pienso personalmente que es tremendamente deseable. Yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo con ello. Si vemos un incremento insuficiente del ORI, aparecen las alteraciones de la ventilación-perfusión. Por ahí estaban haciendo unas preguntas del REMI hace poco. Pues bueno, obviamente cuando se pone el REMI aumentan las áreas 1 de West y esas áreas pues causan alteraciones en la ventilación-perfusión. Por supuesto que es una detección temprana de la hipoxemia, y sobre todo ahora que se está utilizando mucho también intraoperatoriamente, pues ventilar a los pacientes con volumen estridal más bajo por aquello del efecto dañino que puede haber las presiones altas, etcétera, 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 que también habría que ver, eso también se puede debatir mucho. Pero bueno, de cualquier manera, en las maniobras de reclutamiento se nos muestra tremendamente útil. Lo que sí es que recuerden que usar la misma FIO2 cuando vayan a hacer reclutamiento, porque si no siempre el ORI le va a dar bien. Si ustedes hacen el reclutamiento y mejora el ORI, ya saben que realmente es lo que le faltaba al paciente de reclutamiento. Si no, busquen otra causa. Pues por supuesto que en el despertar y en el postoperatorio, si queremos hiperoxigenar al paciente antes de quitarle el tubo, se muestra tremendamente útil. Y lo que sí es en el papel en la sedación, que la detección temprana de la hipoxemia, la verdad que es una gozada en las sedaciones, por lo único que tiene que ser el paciente que respire y un poco más, mucho antes de que caiga la saturación. De hecho, es raro ahora que nos caiga la saturación al tener de eso. ¿Qué pasa? Que como todo tiene limitaciones, tiene que estar bien perfundido. Ve usted el índice de perfusión, que también se lo da esta misma empresa. Vea las alteraciones de la ventilación-perfusión, como le he comentado en el caso del REMI. En algunos no sube el ORI. Usted puede estar bastante tiempo con el paciente y el ORI no sube. ¿Ok? Porque puede haber un shunt, puede haber áreas de West, puede haber cualquier otra causa, telestasia, la que sea. En ese caso, guíese por, como hemos hecho hasta ahora, por el expirado de O2, que ustedes saben que por encima del 90% ya hemos garantizado una buena reserva. Tengan en cuenta que no toma desplazamientos de la curva de la parte venosa y que no siempre llega a 1. En ese caso busquen ustedes el ORI máximo posible. No siempre se puede llegar a 1. De manera que lo que nosotros vemos las tendencias. Por supuesto, ocultamos, reclutamos, perfundimos, etc. Además, otra de las limitaciones es que este aparato siempre asume que el gasto y los consumos son estables. ¿Ok? No hay variaciones. Situación que se produce bastantes veces en la mayoría de nuestras anestesias. Y por otro caso, tengan cuidado con aquellas hemoglobinas, como por ejemplo la hemoglobina fetal, cuando lo hemos usado en neonatos de días, a veces con aire, solo con aire ambiente, el niño ya nos da un ORI pues altísimo, ¿no? De 0,4 a veces ha llegado hasta 1, ¿no? Eso es porque obviamente la hemoglobina fetal tiene otro tipo de comportamiento, es fija, no se desplaza hacia los lados, ¿no? Y siempre nos preguntamos nosotros un poquito, bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que lo hace, no? Y aquí ustedes ven, pues, en línea roja, lo que sería la saturación de la hemoglobina, ¿okay? A nivel pulmonar, y abajo en línea azul lo que sería esa misma saturación de la hemoglobina. El puntero no me va, bueno, no sé qué pasó, vale. Bueno, de la misma línea en azul de lo que es la saturación de esa misma hemoglobina una vez que ha dejado los capilares y está ya en el lado venoso. ¿Ok? Y esto más o menos cómo juega el aparato. El aparato siempre va a decir, si usted tiene una saturación menor al 98%, ese.
y como dicen ustedes en México, ni de madres que sueltan el algoritmo. Miren que lo hemos buscado y hemos tratado, pero sí nos hemos dado cuenta que obviamente cuando nosotros estamos en la parte más alta de la saturación arterial, en la línea roja, abajo ustedes ven que ya está cayendo la saturación venosa. Obviamente, al ir cayendo la saturación venosa en toda el área que es color beige que están viendo ahí, marroncito, ustedes ven que todo el tiempo que yo puedo ir detectando, ¿ok? La saturación venosa, ¿ok? Cayendo sin que caiga la arterial, porque en realidad el aparato lo que hace es más o menos diferenciar la onda pulsátil utilizando el rojo y el infrarrojo, ¿ok? Y después con 2 o 3 señales más de infrarrojo detecta la que no es pulsátil, que sería la venosa. Bueno, eso más o menos a grandes rasgos lo que es eso. Así que muchísimas gracias por su tiempo.